Muy buenos días. Tenemos el placer de compartir con el cronista de Chacao, Roger Goncalves. Hola, ¿cómo estás? Un placer a todos tus seguidores. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para ir acomodando o en su defecto, ir sacando de dudas a mi querida compañera y a sus seguidores de algunas preguntas que me van a hacer en función a este maravilloso municipio que, bueno, como todos, tiene su historia. Unas muy evidentes, otras un poquito escondidas. Queremos saber el origen, identidad, las tradiciones de Chacao. Para hablar de Chacao teníamos que ir hasta años como 1570, 75, porque se establece como los primeros asentamientos. ¿Cómo comenzó el asentamiento en Chacao? Según algunos estudios históricos, inicialmente en la ciudad de Caracas, o lo que en ese entonces era la ciudad de Caracas, lo que hoy conocemos como el centro histórico fundacional de la capital, donde está la Plaza Bolívar, la catedral y todos los elementos arquitectónicos que la contemplan. En esa época se comentaba o se narraba que Caracas tenía, o la característica de Caracas en algunos momentos era los sismos. La gente ante los sismos se fue desplazando a zonas más tranquilas, entre esos el Valle de Chacao. La población inicialmente, el Chacao se empezó a poblar era porque la gente escapando, irónicamente porque eran zonas cercanas, escapando de estos movimientos telúricos, llegaron a ubicarse aquí en Chacao. Inicialmente es una de las causas principales por las que se fue poblando Chacao. Evidentemente cuando ellos llegan a Chacao se encuentran con el indio Chacao. Como líder de su tribu, protegió el sector ante esta invasión por parte de algunas de las personas que ya antes habían hecho vida aquí, y de ahí empezaron a conocer un poco más de Chacao, de los aborígenes que hacían vida aquí. Y bueno, esa primera fundación no fue nada agradable, siempre fue de características no pacíficas, sino violentas, porque bueno, era el colono imponiéndose para su subsistencia y su acomodo en estas nuevas tierras. Así comenzó la población de Chacao. Estamos hablando de esos años, 1570, 1600. ¿Qué pasa cuando se empieza a asentar? Bueno, hay un cuento de este indio Chacao, líder, fornido para algunos, delgados para otros, eso todavía se discute. Lo importante es que fue una persona que aparentemente, tras la captura de un grupo de su tribu, él fue a rescatar, en este proceso rescata a 2 niños y es herido de muerte. Él llega a un lugar de resguardo, entrega a los niños y, según algunos relatos no certificados, él fallece y queda como un símbolo, un mártir de la ferocidad de los primeros habitantes de Chacao, mucho antes de los colonos españoles, como pieza fundamental histórica de nuestro municipio. Y en el casco, en el símbolo, en el escudo del municipio, aparece la figura de él cargando a 2 niños, que es como se relata la historia, partiendo de una historia oral, porque algunos jesuitas, franciscanos, capuchinos hacían relatos de los aborígenes de Chacao, pero cada uno iba transversando con elementos mágicos reales sobre la participación de estos aborígenes en el desenvolvimiento de la historia de Chacao, y todavía hoy en día quedan como dudas debido a esta suerte de historia, aunque oficial para los españoles. A veces se cargaba o se desmeritaba la figura, dependiendo del momento. Por eso es una versión histórica de Chacao que todavía hoy en día merece con lupa un análisis un poquito más exhaustivo antes de hablar de estos primeros habitantes de Chacao. Pero luego de estos habitantes, ya cuando los españoles están establecidos, en la casa que se empieza a generar en estos espacios eran las haciendas. Los primeros cultivos no fueron de café,
aunque el padre Moedano nos trajo el café, en su mayoría el primer cultivo que se inició en Chacao fue el maíz. Fue traído por los españoles y basado en su nutrición. Por eso en el escudo de Chacao tenemos una planta de maíz y una planta de café, porque son las dos plantas emblemáticas que, bueno, de una u otra manera inicialmente le dieron la comida a los primeros habitantes españoles y posteriormente pasó a ser, en el caso del café, la planta que generó toda la economía que impulsó el crecimiento de Chacao. Bueno, Chacao inicialmente se distribuyó con puras haciendas. Es más, actualmente la división urbana de Chacao deriva de la división territorial de estas haciendas. Hoy en día, Palos Grandes, el Rosal, el centro de Chacao, Campo Alegre, Sanssouci, El Bosque, todos estos sectores que hoy en día conocemos formaban parte de Hacienda. O sea, la división, si hacemos una extrapolación de la ubicación geográfica de las haciendas y la ponemos sobre la ubicación de las urbanizaciones que hoy en día forman Chacao, no hay ninguna disparidad. Por eso a veces nos encontramos con unas calles que no coinciden con esa cuadrícula española. Tiene una historia muy particular y se la debemos a las mujeres, porque las primeras mujeres que formaban parte de estas, o mejor dicho, las esposas que formaban parte de estos grandes hacendados en Chacao, tenían algunas actividades religiosas que debían cumplir como amas de sociedad. Esta iglesia, la más cercana que ellas tenían, era de la iglesia de la Candelaria. Había que pasar el puente Anauco y el trayecto no era nada cómodo en carruaje, sobre todo cuando llovía. Y se dice, una de las historiadoras en su momento, Inés Quintero, comenta que estos trayectos eran muy incómodos, eran difíciles y las mujeres no solo que llegaban cansadas, sino que llegaban muy desarregladas. Y antes de ingresar a la iglesia, su aspecto era comentado por las otras damas de sociedad y eso generó como una especie de molestia por parte de las damas que hacían vida en el pueblo de San José de Chacao, que todavía no era pueblo, era una suerte de caserío formada por un conjunto de haciendas. Y algo importante, la vida de Chacao se hacía en las haciendas, no se hacía fuera de las haciendas, es decir, era un caserío. Puertas adentro de las haciendas se hacía la vida por cada una de las haciendas, o sea, sus habitantes, sus ocupantes, pero en las calles de Chacao no se hacía tanta vida como posteriormente a la fundación de la iglesia. ¿Y cómo se funda la iglesia? Por la solicitud de los habitantes de Chacao, sobre todo las damas, que a través de nuestra querida señora Rosa Pantoja, ella dona un terreno, parte de su hacienda, en lo que hoy en día es el centro histórico de Chacao, y es cuando se empieza a tomar en consideración el pueblo para la fundación, para el establecimiento de un poblado. A través del capitán general José Solano y Bote, que era el capitán general del momento de Venezuela, en el momento de la fundación, él viene acá y funda o da el pie para la fundación de un pueblo llamado San José de Chacao, un 19 de abril de 1768. Pero solo un año después de la fundación del pueblo, las damas no estaban conformes y querían su iglesia. Y para eso había que donar un terreno. La señora Rosa Pantoja lo dona y se empieza a gestar esta suerte de iglesia a través de la aprobación del 30 de septiembre de 1769, donde se declara parroquia eclesiástica, y eso conlleva a tener una iglesia. O sea, después de la declaratoria por parte del poder eclesiástico directamente de Europa para acá, se le da el permiso de construir una iglesia y bueno, empiezan unas diligencias que se empiezan a gestar para la formación de esta iglesia que hoy en día contamos y que es el único edificio con características coloniales que queda todavía en pie en Chacao. No hay otro edificio de la época que hoy en día se mantenga de pie, porque lo que quedan son algunos restos de trapiches y otros elementos arquitectónicos de las antiguas haciendas, pero son restos.
son pequeños fragmentos de un lenguaje arquitectónico que se ha ido perdiendo, pero el único que mantiene un lenguaje todavía cónsono con su momento es la iglesia de Chacao, que aunque ha tenido algunas modificaciones, todavía mantiene una imagen cercana a lo que era su Y origen. con respecto a las tradiciones, los palmeros de Chacao, ¿no? Los primeros de Chacao nos remontamos al padre Moedano. El padre Moedano, como la historia se lo relata, hubo una peste que azotó el Valle de Caracas durante un periodo y el padre, ante la situación, solicitó el préstamo de algunos esclavos de algunas de las haciendas para que fuesen a recoger palmas, y que a través de esta suerte de ceremonia, que termina siendo una procesión desde el Ávila hasta las calles de Chacao de ese entonces, haciendo como una alegoría cuando Jesús ingresa a Jerusalén y mueve las palmas, con el fin de que esta enfermedad se calmase y tuviese piedad por el ciudadano de Chacao, el poblador de Chacao. A partir de ahí, ya hay otra historia actualmente. Ellos tienen hoy en día tienen la declaratoria como bien de interés cultural y mundial como tradición, porque es una tradición que se remonta desde el año 1770. Ahora, con la evolución de esta tradición, se ha ido gestando de generación a generación como un semillero por parte de los niños del sector y parientes directos de estos palmeros principales o primeros palmeros, para que la tradición se mantenga, ¿no? El cultivo de la planta para fines ecosustentables. O sea, la formación de las urbanizaciones en Chacao no fue tan ordenada como la gente piensa. Habían promotores urbanos que empezaron a desarrollar estas urbanizaciones y luego eran como vamos a acomodar esta calle, pero no siempre fue así. Hoy en día todavía vemos elementos donde cuando tú terminas una urbanización y pasas a la otra, te das cuenta de que las calles no coinciden a nivel lineal. Eso habla mucho de esta suerte de urbanizaciones que se crearon más al calor de la venta de la parcela o del espacio o de la edificación que del ordenamiento urbano del momento, porque no existía. El ordenamiento urbano era muy, vamos a decir, muy escaso en ese momento. Y en el caso de la arquitectura, bueno, Chacao me parece una arquitectura ecléctica, tiene un poco de todo. Insisto, en lo colonial mantiene la iglesia y algo importante, no solo la iglesia, algunas distribuciones de algunas calles todavía siguen siendo de la colonia, es decir, por donde pasan algunas calles, pasaban las antiguas calles algunas, otras han sido modificadas, o sea que algún trazado urbano todavía colonial tenemos, sí. y algunos restos como trapiches de algunas haciendas en la Floresta, la hacienda La Estancia, que se ha mantenido medianamente con algunos elementos. Y bueno, después tenemos una arquitectura moderna que va desde el estilo internacional hasta el brutalismo, por razones petroleras, porque cerca de los Palos Grandes se estableció prácticamente un centro financiero petrolero por parte de algunas empresas petroleras estadounidenses, y eso también trajo una arquitectura más moderna, más invasiva a nivel de espacio, que también fue consolidando este ADN. Y bueno, últimamente tenemos algunas expresiones arquitectónicas que ya van más de la mano de estos nuevos tiempos y bueno, seguirá creciendo este municipio en función también a la evolución de otros elementos arquitectónicos que vendrán por ahí. Y para despedirnos aquí en la Plaza Chacao, en la burbuja de Caracas, ¿por qué le dicen la burbuja de Caracas? Por cierto. Bueno, depende del contexto. Si es un contexto que sea en pro de Chacao, se le adjudica ese adjetivo, porque considero que en Chacao la política municipal de Chacao siempre ha buscado establecer
vamos a decir así, y vuelvo a utilizar la palabra, políticas en pro del crecimiento de Chacao, siempre han sido unas políticas que han sido increcientes, o sea, desde Irene Sáenz hasta nuestros días con el alcalde Gustavo Duque, siempre las políticas han sido siempre a favor del vecino de Chacao, que es la pieza fundamental de todo esto. Y estas políticas han sido en pro de mejora de la infraestructura, y de todo lo que, sobre todo en el caso de los servicios públicos, que han ido de una u otra manera llamando a este inversor nacional y extranjero a creer y apostar en Chacao como uno de los espacios, no burbujas, pero que uno de los espacios con mucho potencial para seguir creciendo como municipio y como punto referente de las políticas en mejora, para que el vecino y el paseante, el habitante, el que viene a hacer turismo, se dé cuenta que sí es posible todavía seguir haciendo cosas buenas, Made in Chacao. Chévere, chévere. Si pudiera resumir en una palabra, ser un chacaoense, es que se dice, ¿no? Chacaoense, el gentilicio. ¿Qué palabras diría? Respeto a sus tradiciones. Yo creo que algo que Chacao puedo hoy en día decir con toda la claridad y la certeza es el tema de la identidad. Chacao tiene identidad, el municipio tiene identidad. Uno sabe cuándo sale de Chacao y uno sabe cuándo entra a Chacao. Y eso habla de la identidad de Chacao, no solo territorial, sino su gentilicio, su gente. Yo creo que hoy en día Chacao, vuelvo al tema, no burbuja, sino punto de referencia de que aunque la tecnología nos puede abordar, aunque el modernismo con su pala mecánica pudiera ir en contra de algunos espacios, pero yo lo veo en diferente, yo lo veo como modernidad. La modernidad no lo veo malo, yo veo como una especie de combinación entre lo moderno y lo tradicional, que de manera mancomunada se han llevado bien aquí en Chacao y seguirán llevándose bien, porque creo que también la gestión política municipal ha permitido que esa relación entre el vecino, lo moderno y la tradición, en esa triada, se ha amalgamado bien, para que hoy en día todavía podemos hablar de una historia de Chacao, pero también de una Chacao moderna. Trabaje como un engranaje. Sí, totalmente como un engranaje donde el vecino, el poblador de Chacao, el que le duele Chacao, sigue siendo parte fundamental, es la rueda principal de este engranaje. Quiero darte las gracias por esta atención que nos diste aquí en Chacao, en este municipio tan bello, de bendición, de Venezuela. Roger Goncalves, el cronista de aquí de Chacao, el municipio de Chacao. Y bueno, esperemos que esta no sea la primera entrevista, vienen otras cosas por ahí, otras tradiciones, otros relatos históricos. Lo importante es que lo que siempre se busca es establecer la fuente y el fundamento del relato histórico como contenido, no estar manejando información inadecuada, sino que buscando que la información sea lo más cercana, o en su defecto que sea la información más transparente oficial del municipio, para que las personas puedan ir descubriendo de manera concreta, concisa y sólida la historia maravillosa que ha formado nuestro municipio Chacao. Muchas gracias. Gracias a ustedes, espero que estén bien. Chévere.